Bueno, es impactante esta información porque comienzan a aparecer casos de lo que hasta hace horas podría llegar o podía tildarse de supuesto. Lo que estás viendo son las imágenes de la casa donde vivía Matías Jurado, este hombre que está detenido, acusado de haber en principio asesinado a un hombre. La versión habla de otras 4 personas desaparecidas y que habrían sido asesinadas por esta persona. En el domicilio el sospechoso vivía junto a su sobrino, un adolescente que ya declaró en el marco de la causa y brindó un testimonio fundamental para reconstruir el modus operandi de Matías Jurado. También al menos 2 perros recipientes de alimentos que se convirtieron en una prueba clave para el expediente. Nuestra querida amiga Teresita Frías, ella es periodista de Infosalta, está siguiendo el caso muy de cerca y nos va a contar los últimos detalles. Tere, Pablo Sigliutisoy, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día y gracias por atenderme. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto como siempre charlar con vos. Bien, Tere, a ver, estábamos contando información realmente muy sensible. En este caso tiene que ver con el hallazgo de más restos que, según las pericias de la justicia, son restos humanos, ¿verdad? Efectivamente, este caso la verdad se conmociona a toda la Argentina, ¿no? Porque de chequearse, de corroborarse, según como viene planteada la investigación, estamos hablando de ya un caso que va a marcar la historia criminalística argentina, ¿no? Con uno de los posibles y presuntos asesinos seriales hasta el momento de acá del norte, y que estaba viendo en estas últimas horas que Jujuy no tiene, por lo menos lo que se va conociendo hasta el momento, lo que vamos investigando, no hay antecedentes de un criminal serial acá en el norte y sobre todo en Jujuy, ¿no? Las últimas noticias son, como vos bien lo relatabas, al comienzo de que las pruebas que se hicieron a los tejidos de piel, a los cartílagos, a los cabellos que se encontraron en el lugar del hecho, a los huesos también pertenecen a ADN humano, ¿no? Ahora hay que determinar a quién, y por eso es que la familia, no tan solo de Jorge Anachuri, que es, digamos, como el caso que dispara todo esto que bueno, que luego ya estamos conociendo, lo que sí impacta es que, bueno, que todo ese ADN también se encontró en los platos de la comida de los perros, ¿no? Y es algo que a mí me llamó la atención el primer día que fui, recorrí, hablé con la gente, hablé con los vecinos. De hecho fui al lugar, a la casa del horror, como ya lo decimos en los medios de comunicación, porque claramente era una casa del horror. Yo no puedo dejar de tener presente los testimonios de los vecinos, el miedo que le tenían, porque uno por ahí lo ve desde lejos, o ves una película de terror y crees que queda solo en la fantasía, en la ficción. Bueno, no, esto es 100% real, y se ve el miedo en las caras de los propios vecinos al relatarte, ¿no? Por ejemplo, te cuento una, que hay un joven que, bueno, lo que describen de esta persona, de Matías Jurado, de 37 años, es que siempre fue violento con todos los vecinos, inclusive con su propia familia. De hecho, lo que me referían en ese momento los vecinos es que esa familia, por decirlo así, disfuncional, atravesada por las adicciones, estaba conformada por 3 hermanas, tres hermanas de Jurado, y el sobrino y su padrastro, ¿no? Que es el padre de la última hermana, la madre del sobrino, que hoy está, digamos, que es la pieza fundamental y es el testimonio que termina complicando aún más la situación procesal de Jurado, ¿no? Bueno, lo que cuentan es que se fueron 2 hermanas primero, después el propio padrastro, que es un adulto mayor que estaba en situación de calle y también con una cuestión de consumo de alcohol,
porque eran muy maltratados por Matías Jurado, ¿no? Ajá. Y bueno, eso es lo que cuentan. Y por ejemplo, algo que me viene y que hoy uno le da significancia, incluso los propios vecinos, ellos estaban muy acostumbrados a que él saliera a las noches a gritar. De hecho, ya hay imágenes que Juan Bartolini, un colega de Jujuy, gentilmente brindó a los medios de comunicación, que bueno, hay imágenes donde se lo ve a él con cuchillos, y si vos te fijas, muy afilado, se nota la hoja, muy afilado, que se golpea y demás y grita. Bueno, esa secuencia siempre la hacía en una esquina que es una intersección de las calles donde él vivía, ¿no? Y eso es lo que refieren los vecinos, que vos lo mirabas y ahí nomás te atacaba, ¿no? Pero bueno, estos griteríos de todos los viernes por la noche y a veces por semana, hoy toman significancia, porque hay un testimonio, por ejemplo, que un chico que se acerca a hablar conmigo, que pedía no ser develado ni ser mostrado en cámara, y me cuenta de que una tarde, tipo 9, 10 de la noche, él estaba tomando un té con su mamá, y bueno, y comenzó a escuchar gritos de pedidos de auxilio, de socorro, auxilio, ayúdenme, pero él, como ya digamos el barrio, los vecinos estaban acostumbrados a los gritos de Jurado, a los gritos, a esa hostilidad que había en esa casa. Entonces pensaron claramente de que se trataba de justamente él gritando. Nunca se les ocurrió, se les pasó por la cabeza que podía ser una posible víctima, ¿no? Después también inclusive hablé con una de las mujeres vecinas, digamos contiguas, de la casa, y lo que me refería es que ella sentía, por ejemplo, todos los viernes o también entre semana, entre las 8 y 3 de la mañana, olor a asado, ¿no? Me decía que sentía olor a asado y también un olor muy particular, muy fuerte, pero ella pensaba que él quemaba goma, y que sí, ella sí lo habló a él muchas veces y le preguntó por qué tiraba, porque él iba constantemente juntando leña, él se abastecía de leña. Entonces ella sí se atrevió a preguntarle y le dijo a él que era porque no tenía gas y tenía que cocinar, ¿no? Después también, por ejemplo, ahí en el lugar, lo primero que me llamó la atención cuando llegué fue ver una perrita, que eso también yo hago la descripción, porque esa perrita a mí, a ver, me partió mucho el corazón de verla muy, muy atemorizada, una perrita negra muy atemorizada, digamos, caminaba con terror, y al hablar con una de las vecinas, que muy gentilmente le lleva comida al animalito que quedó afuera de la casa ahora que está toda custodiada, no se mueve de la esquina, y eso se parte el corazón al ver la actitud del pobre animal. Entonces yo le pregunto a ella y ella me comenta que esa perrita pertenecía a una camada de muchos perros que después fueron desapareciendo los perritos también. Lo que yo sí en ese momento me percaté es que, a ver, al conocer, por lo que referían los vecinos, la situación de Jurado, que no tenía trabajo, que no tenía, digamos, una manera de sostenerse, ¿no? Que era una persona atravesada por las adicciones. ¿Cómo hacías para mantener un animal que estaba en esas condiciones? Me llamó mucho la atención el pelaje del animal, muy lindo pelaje, gordito. Entonces vos de pronto decís, qué bárbaro, o sea, ¿cómo hace para mantenerlo? Por ahí sí se me había cruzado la idea esta, pero bueno, yo no la quería mencionar al momento porque, bueno, vos decís, bueno, no quiero caer en el sensacionalismo, claro, en lo morboso. Hoy, con el diario del lunes y ya desde ayer con la confirmación del fiscal, podría pasar que ese ADN que se encontró en el plato de los perros sea que haya sido el alimento, ¿no?, de estos animales, ¿no? Qué terrible, Tere. Cada minuto que pasa es más y más sorprendente la situación, ¿no?, por la que pasaron presuntamente al menos 5 de las víctimas. Ahí estamos viendo el video, Tere, también te cuento a vos que estás por teléfono, en donde Jurado invita a uno de las presuntas víctimas, creo que es el caso confirmado, a ir a la casa y lo lleva en taxi, ¿no? Digo, una situación de cacería humana, podríamos decir. Exactamente, es como vos lo decís, ¿no? Se describe como que él salía a cazar los viernes, pero sabes que ese caso en particular es muy duro, porque Jorge Anachuri, que es quien, digamos,
es el caso confirmado y el caso por el que se descubre todo este terror, porque no sé cómo más decirlo. Justamente lo que cuenta la familia de Nachuri, que Jorge no era un hombre en situación de calle, sí vulnerable, ¿no? Y por ahí va también un poco más o menos cómo están armando el perfil los investigadores, porque se preguntan por qué solo eran varones, adultos mayores en su mayoría. Sí hay personas desaparecidas menores, o sea, de 60 años, pero en situación vulnerable, ya sea atravesados por el alcoholismo, por situación de calle, por cualquier vulnerabilidad, ¿no? En este caso en particular, Jorge, lo que cuenta la familia es que era una persona autista. Y él siempre andaba con un perrito, y si ustedes están viendo las imágenes, ven que cuando este chacal capta a Jorge, claramente lo que describe la familia es que Jorge era un ser de luz, ¿no? Era muy bonito, él salía a caminar, o sea, es muy creído, muy confiable, propio de su condición. Y él siempre andaba con una perrita. Y si ustedes ven el video, es como si la perrita alertara al propio Jorge y salió corriendo atrás del remis, que bueno, que después ese animalito llega a la casa y ahí es donde la familia se alerta y comienza la búsqueda. Lo paradójico de todo es que estando en el lugar te hiela la sangre saber que la familia llegó a ese lugar, porque cuando estás haciendo, digamos, el recorrido por el barrio, solo a metro de la casa del horror, están los carteles de Jorge pidiendo por su aparición, ¿no? O sea, la familia llegó hasta ese lugar. Hoy en día vos lo pensás y decís, no sé, ni siquiera si era una película, no se lo hubiera armado de una manera tan precisa, ¿no? Sí, qué brutal. Nada, un caso que hora a hora, ya te diría, no, con el transcurso de los días, va sorprendiendo. Hace muchos años que no se escucha una información, una noticia así en la Argentina. Imagino que en la provincia de Jujuy, el norte argentino, está absolutamente conmocionada por este caso de asesinatos seriales en la provincia. Las familias de las otras víctimas han salido a hablar, Tere, han podido reafirmar denuncias. ¿Qué sabemos de ese lado? Sí, ya se está cotejando el ADN de las familias. Se espera que el CIF de Salta, que es uno de los equipos más, digamos, avanzados en toda la Argentina, y lo tenemos acá en la provincia de Salta, el equipo científico, ¿no?, de fiscales que van a empezar la investigación, se trasladen ya al lugar en estas horas o en el transcurso de estos días, pero no que no se dilate mucho esto es lo que se está esperando. Y las familias ya brindaron, ¿no?, sus muestras genéticas. Y bueno, y por ejemplo hay una fundación que asistía los viernes, por eso también por ahí se piensa que él iba de cacería los viernes. ¿Por qué? Porque había una fundación para asistir a personas en situación de calle que juntaba a todas esas personas los viernes para darles asistencia, comida, remedios y demás, ¿no? Por eso es que se presume de que Jurado iba los viernes por esta zona de la vieja terminal. Bueno, ellos salieron a manifestarse, a pedir por la aparición, porque todavía están desaparecidos dos compañeros de ellos, uno apodado el Rana, que bueno, que tampoco lo encuentran. Después también la familia de Jorge Anachuri se manifestó, salió, marchó en el barrio justamente de Jorge Anachuri pidiendo justicia, no tan solo por él, sino por todas las otras presuntas víctimas. Esto también alarma, ¿por qué? Porque en el relato del menor de edad lo que cuenta es que él tuvo alertas. Ya en el mes de enero, él le contó a una tía de que Matías, decía así textualmente, Matías hacía cosas malas, Matías mataba, pero como este menor también estaba atravesado por el consumo problemático, un chico que no estaba escolarizado siquiera ni contenido, entonces como que minimizaron esta situación. En el mes de enero sucedió esto. Ahora, siendo hacia atrás, el equipo fiscal está viendo que justamente en el mes de enero también hay una persona con las características parecidas a las personas que Jurado iba descartando, por decirlo así. Hasta el momento es toda una presunción, quiero aclararlo, pero según la línea investigativa es en el mes de enero, ¿no?
Y en el mes de junio, otro sobrino de Jurado va a ver, porque también vuelve a alertarlo este menor de edad, y cuando llega, esto dicho por la propia fiscalía, que cuando él abre la puerta para, o sea, ese chico de 18 años va a preguntar qué pasa, lo encuentra Jurado bañado de sangre y le dice Jurado textualmente, ¿quieres ver un muerto? Acá tengo uno. Entonces ese chico sale corriendo. Es terrible. Todo, a ver, sabían, no sabían, tenían muchísimo miedo, pero acá hay algo que quiero destacar, y es que Jurado sale en el 2020 de la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay que hacer toda una ruta para ver cuántas personas desaparecieron. Yo estuve investigando en estos días, pude hablar con fuentes oficiales y me dijeron que hasta el momento hay 3 casos fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 desapariciones que no se, digamos que no se sabe nada desde el 2020 a la fecha, ¿no? Todavía. Y otra cuestión también, es que se comunica conmigo un ex compañero del penal Gorriti, de ahí de Jujuy, para contarme cómo era Jurado en la cárcel. Refiere que le tenían miedo a Jurado los propios presos. ¡Qué bárbaro! Y que Jurado estaba en un lugar como de máxima seguridad y que dormía todo el día, porque si él se cruzaba con un preso era como, tuvo varios intentos de homicidio, de matar, o sea, a sus propios compañeros de pabellón, ¿no? Era un tipo de extrema peligrosidad, y eso también llama la atención, cómo el sistema carcelario, si bien él cumplió su condena, cómo no hizo como un dispositivo para monitorear la conducta de Jurado fuera, ¿no?, de la cárcel. Qué bárbaro, Tere, qué bárbaro todo lo que me contás. Es, te diría, digno de un cuento de terror, de ciencia ficción, pero todo es absolutamente realidad. A tal punto era peligroso Matías Jurado que en la cárcel estuvo preso hasta 2020, le tenían miedo, como acaba de relatar Teresita Frías, nuestra amiga y colega periodista de allí de Infosalta. Tere, te invito ya si querés con obviamente más información actualizada a que podamos seguir esta charla en los próximos días, porque es un caso atrapante, es un caso policial que va a tener mucha más tela para cortar y desarrollar en los próximos días. ¿Te parece, Tere? Así es, sí, cuando quiera, ya sabes que yo soy material dispuesto, así que con mucho gusto puedo estar en comunicación con ustedes, y para mí es un placer. Es como siempre un placer para mí también, Tere, tener tu colaboración en nuestro espacio. Te mando un abrazo enorme, gracias, y estamos en contacto permanente. Muchísimas gracias, hasta luego. Teresita Frías nos contaba lo que está siendo conocido como estas muertes terribles, traumáticas, violentas. Matías Jurado vivía en una casa que también te estamos mostrando las imágenes, donde allí mataba a quienes invitaba. No se sabe con qué excusa concretamente, pero sí que los invitaba para matarlos. Un sobrino de 14 años, testigo fiel de estos hechos, terminó, declarando en cámara Gesell, reconociendo que una vez Matías Jurado le dijo: ¿querés ver un muerto? Vení que te lo muestro. Hecho terrible que vamos a, obviamente, continuar en País en Vivo con Teresita Frías, con nuestra amiga y colega de Infosalta. Cerramos el último momento, nos vamos a un corte, en minutos nada más, conferencia de prensa en vivo desde Casa de Gobierno. Habla después de mucho tiempo Adorni, que va a asumir la Cámara de Diputados. ¿Usted quiere que hagamos los alfajores ahora? Bueno, ¿hacemos el corte? Corte y venimos, dale.